En 1982, la dictadura más sangrienta de la historia argentina cumple 6 años. El 30 de marzo de ese año, Buenos Aires se prepara para vivir otra jornada de represión. El gobierno militar dispone un extenso operativo de seguridad a lo largo de la ciudad. Cientos de policías cercan la Plaza de Mayo. Al mismo tiempo, un grupo de carros hidrantes cierra el acceso al puente Pueyrredón. El objetivo: impedir que miles de trabajadores se movilicen hacia la capital federal. El secretario general de la CGT Brasil, Saúl Ubaldini, ha convocado a un paro nacional para protestar contra la junta militar. Se preparan marchas en los principales centros urbanos, pero el gobierno de facto está dispuesto a hacer lo que sea para evitar los reclamos. El ministro del Interior, el general Alfredo Saint-Jean, amenaza a los sindicalistas. Argumenta que están procesados y que no tienen autorización para realizar un acto frente a la Casa Rosada. Sin embargo, la CGT Brasil decide correr el riesgo y desafía la dictadura encabezada por Leopoldo Fortunato Galtieri. A pesar del peligro, los trabajadores salen a la calle para protestar contra el gobierno militar. El 24 de marzo de 1976, la Junta Militar, encabezada por el teniente general Jorge Rafael Videla, asume el poder. Yo, teniente general Jorge Rafael Videla, comandante general del Ejército Argentino, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. Desde ese mismo día, la dictadura se propone disciplinar brutalmente al movimiento obrero. Interviene la Confederación General del Trabajo y los principales sindicatos. Suspende por tiempo indeterminado las paritarias y el derecho a huelga. Además, la dictadura liderada por Videla elimina la inmunidad laboral de los delegados y autoriza a despedir sin sumario a cualquier empleado estatal. Pero eso no es todo. Se viven días de horror en la Argentina. Durante la madrugada del 24 de marzo, las fuerzas militares ocupan algunas de las principales fábricas del país. Secuestran a cientos de activistas, delegados y secretarios sindicales. Los someten a torturas y los asesinan. Los cuerpos sin vida de algunos de ellos son abandonados días más tarde en las cercanías de las fábricas. Se evidencian claros signos de tortura. Es una amenaza directa para sus compañeros y un aviso para todo aquel que se proponga resistir a la dictadura. Mientras tanto, los delegados y activistas que desaparecen jamás volverán a ser vistos. En su discurso, el 30 de marzo de 1976, Videla acusa a los sindicalistas de ser responsables de las dificultades que vive el país. Los hombres volcados a la acción gremial deben tomar conciencia que el funcionamiento de la verdadera democracia impone límites a la actividad y esfera de competencia de todos los sectores. La violación de dichos límites en los distintos campos de la vida nacional fue precisamente una de las causas de la grave crisis que sufrió la República. La represión contra los gremialistas está centrada en las grandes plantas industriales. Dentro de la actividad industrial, los gremios más afectados son los metalúrgicos y los mecánicos. También
apuntan a los trabajadores de servicios públicos esenciales. El blanco son los empleados de transporte, los ferroviarios y los agremiados en Luz y Fuerza, sectores que históricamente habían sido pilares de la organización sindical. El gobierno de facto cuenta con la colaboración de los empresarios que entregan listas con los nombres de los delegados sindicales más combativos. La ocupación militar es permanente en las fábricas, donde existía una fuerte organización gremial. La dictadura instaura el terrorismo de Estado en todo el país. Mientras tanto, aplica una serie de medidas que cercenan los derechos laborales y recibe el apoyo de los grandes empresarios. Ante el clima de represión que se vive en el país, la dirigencia sindical intenta rearmarse por fuera de la estructura de la intervenida CGT. Algunos dirigentes proponen resistir y otros negociar con el gobierno militar. En todos los casos intentan frenar el ataque contra las organizaciones gremiales y aliviar las consecuencias del plan económico que el ministro de Economía, Martínez de Hoz, ha empezado a implementar. La dictadura establece el congelamiento de salarios. Esto provoca la caída abrupta del poder adquisitivo en un contexto de inflación creciente. En un año, el ingreso de los trabajadores argentinos sufre un descenso del 40%. El desempleo aumenta. Se suprimen horas extras en empresas estatales y se recortan prestaciones sociales. Estas decisiones afectan especialmente a los trabajadores del sector público y a los que se emplean en pequeñas industrias. El plan económico también avanza en otras medidas que profundizan la fragmentación en el ámbito laboral. Se dicta la Ley de Promoción Industrial, que fomenta la relocalización de plantas en zonas alejadas de centros urbanos. De esta manera, se busca aislar los posibles reclamos obreros. Así, la desocupación aumenta en las zonas tradicionales, donde el sindicalismo mantiene su influencia. El clima de terror dificulta enormemente la organización de los trabajadores. Sin embargo, se producen novedosas medidas de protesta encabezadas por grupos con reducida coordinación e impacto. Se reconocen inspiradas en la resistencia peronista llevada adelante a partir de 1955. Son llamadas trabajo a tristeza y consisten en presentarse en el lugar de trabajo, pero sin desarrollar las tareas o hacerlas a desgano, alegando tristeza por la situación del país o de la empresa. O reclamo individual en serie, acción en la que los trabajadores, uno a uno, solicitan reunirse con la patronal para plantear el mismo reclamo. Así, eluden la prohibición de la protesta en conjunto. Son los modos que los obreros encuentran para hacer sentir su voz. Otra forma es alterar la producción justificándose en olvidos o errores. De esa manera, generan pérdidas para las empresas o para el Estado. Pero hay un caso específico dentro de la resistencia a la dictadura. El sindicato de Luz y Fuerza enfrenta abiertamente al gobierno de facto. El conflicto se inicia en 1976, cuando 260 personas son despedidas de la empresa estatal de energía Segba. Poco después, 3 empleados son secuestrados por grupos de tareas. En respuesta, los trabajadores deciden movilizarse. Más de 36.000 hombres realizan huelgas y se manifiestan en distintas ciudades. Pero la Junta Militar continúa con la represión. En enero de 1977 se implementa la Ley 21.400 de Seguridad Industrial, que determina penas de hasta 10 años a toda persona que instigue a otra a participar de una huelga. Esta ley no intimida a los trabajadores que continúan con sus reclamos. El gobierno, entonces, contraataca. 6 gremialistas de Luz y Fuerza son secuestrados por grupos de tareas. Y el 11 de febrero de 1977, la Junta Militar secuestra al líder del sindicato, Oscar Smith. Estas acciones infunden aún más terror en la clase trabajadora.
El mensaje de esta oleada represiva es contundente. Plantear medidas de fuerza puede costar muy caro. Con el correr de los días, se hace evidente la necesidad de constituir una estructura sindical a nivel nacional. Una organización que pueda reclamar y negociar en nombre de todos los trabajadores y que organice su lucha. Durante el mes de marzo de 1977, un grupo de dirigentes sindicales crea la Comisión Nacional de las 25 organizaciones. Allí se reúne a los sindicatos de trabajadores estatales, de aguas gaseosas, telegrafistas, conductores navales, papeleros, telepostales, gastronómicos, telefónicos, camioneros, de luz y fuerza y mineros, entre otros. Sin embargo, la unidad dura poco y para noviembre de ese año se forma la Comisión de Gestión y Trabajo, CGIT, como escisión de la Comisión de los 25. Los sindicatos que permanecen en la Comisión de los 25 sostienen que el sindicalismo debe mantenerse políticamente peronista. Por el contrario, el sector que se va y conforma la CGIT, dirigido por el telepostal Ramón Baldassini, propone un nuevo tipo de sindicato apolítico y profesional. Esta posición es la que esperan los hombres de la dictadura militar y rápidamente comienzan a negociar con este sector. La Comisión de los 25, por el contrario, se hace eco de las demandas obreras y aparece claramente como opositora al gobierno militar. A mediados de 1978, mientras el país se ocupa del Mundial de Fútbol, se provoca una nueva escisión en la Comisión de los 25. Un sector proclive al diálogo con el gobierno se suma a la CGIT y conforma la Comisión Nacional de Trabajo, CNT. Liderados por Baldassini, sus principales dirigentes son Jorge Triaca, de los plásticos, Armando Cavalieri, de empleados de comercio, y Luis Barrionuevo, de los gastronómicos. Por el contrario, los sindicalistas que continúan en la Comisión de los 25 se resisten a la dictadura y no reniegan de su origen peronista. Sus líderes son Raúl Ravitti, de la Unión Ferroviaria, José Rodríguez, de ESMATA, y Ricardo Pérez, de Camioneros. Sin embargo, entre ellos, se destaca el dirigente de los cerveceros, un pequeño gremio que tiene solo 6.000 afiliados. Su nombre, Saúl Edolver Ubaldini. Es el referente más combativo del sindicalismo contra la dictadura y será la figura central del movimiento obrero durante los años siguientes. En abril de 1979, el dictador Jorge Rafael Videla recibe una noticia inesperada. Los sindicalistas agrupados en la Comisión de los 25 deciden desafiar al gobierno dictatorial y la vigencia del estado de sitio. Llaman a un paro general para el 27 de abril. 3 días antes de la huelga, el general Albano Arguindegui convoca a los líderes de la Comisión de los 25 a un diálogo en el Ministerio de Trabajo. Pero se trata de una trampa. Al salir de la reunión, los dirigentes son detenidos y encarcelados bajo la acusación de violar el estado de sitio. Con esa acción, los militares creen haber detenido el paro. Sin embargo, a pesar de las dificultades, la huelga es exitosa en distintos sectores del Gran Buenos Aires. Esto prueba que más allá de la represión, el sindicalismo peronista todavía mantiene su fuerza. Gracias a la presión de la Organización Internacional del Trabajo y de organizaciones sindicales de todo el mundo, la Junta Militar libera a los dirigentes gremiales de la Comisión de los 25. Ese mismo año, hay un intento de unidad de la CNT y la Comisión de los 25, que concluye en la Conducción Única de los Trabajadores Argentinos, CUTA, pero los militares actúan contra esa unidad. En noviembre de 1979 sancionan una nueva ley de asociaciones profesionales que está destinada a barrer con la organización sindical. Se vuelve a quebrar la unidad.
El corazón de esta medida es la disolución de las organizaciones de tercer grado, es decir, se impide la formación de una Central Nacional de Trabajadores como la CGT. También prohíbe los sindicatos por rama, reduce el número de delegados y aumenta las posibilidades de intervención del Estado en las agrupaciones gremiales. Además, les retira a los sindicatos el control de las obras sociales y prohíbe que estos participen en cualquier movimiento o manifestación política. Ante esta medida, los 25 proponen desconocer el decreto ley. En cambio, los de la CNT proponen adaptarse a él y buscan negociar los puntos más conflictivos. Finalmente, la Comisión de los 25 decide afrontar abiertamente a la dictadura. Para eso, promueve la reconstitución de la CGT. El 12 de noviembre de 1980, Saúl Ubaldini se convierte en secretario general de la entidad gremial. A esta organización se le conoce como CGT Brasil por la calle en donde tiene su sede. Desde allí se lanza un plan de lucha contra el gobierno militar que incluye la denuncia de la política de la dictadura en los ámbitos internacionales. Comienzan a abrirse las primeras grietas de aire puro en el asfixiante tiempo de la dictadura. En julio de 1981 se celebra la Asamblea número 67 de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. La CGT Brasil concurre con una delegación no oficial y logra que Saúl Ubaldini pueda dirigir su mensaje a todo el mundo. Allí, el líder cervecero denuncia la situación que se vive en la Argentina. Poco después, cuando regresa al país, se convoca a una huelga general para el 22 de julio de 1981. A pesar de que la dictadura la declara ilegal, el acatamiento es muy alto. Los militares responden con violencia y encarcelan a gran cantidad de sindicalistas, pero el gremialismo vuelve a tener presencia en las calles. Las protestas organizadas por la CGT Brasil se suceden con mayor frecuencia. En busca de aliados, Ubaldini se acerca a sectores de la Iglesia, de los organismos de derechos humanos y del radicalismo. Una muestra de estos contactos es la convocatoria a la llamada Marcha por Paz, Pan y Trabajo, que se realiza el 7 de noviembre de 1981. La patria convoca al pueblo. Todos aquellos que se sientan trabajadores, todos aquellos que se sientan argentinos, todos aquellos que se sientan dirigentes, pueden venir. Nosotros siempre estamos con los brazos abiertos a ellos. El gobierno amenaza con reprimir y lanza una campaña de intimidación en los medios de comunicación. Más de 10.000 personas participan del acto, que se transforma en el más grande realizado contra la dictadura hasta el momento. Buscamos el alma, el sentimiento que debe tener la Confederación General del Trabajo, donde la defensa de los derechos del trabajador sea prioridad una. Y nosotros luchamos por eso, contra la desocupación, contra los salarios de hambre. Tanto funcionando en nuestro local, porque es nuestro de los trabajadores, tanto funcionando aquí en Brasil, o si no en una plaza o en una esquina. Pero nunca vamos a perder los valores reales que tiene el trabajador y el sentimiento, no solamente de aglutinarse para defenderse, sino para defender los intereses de los demás y de la patria misma. El éxito de la marcha se completa con los signos de debilidad que empieza a mostrar el régimen. Luego de 5 años de dictadura, las tensiones castrenses no se hacen esperar. El general Roberto Viola, sucesor de Jorge Rafael Videla, se propone una tibia apertura política, pero choca contra la línea dura del régimen. En diciembre de 1981, el general Leopoldo Fortunato Galtieri, representante de este sector, asume la presidencia, pero la CGT Brasil continúa con su lucha. Anuncia una jornada de paro y movilización para el 30 de marzo de 1982. El gobierno recuerda la vigencia del estado de sitio
y declara la ilegalidad de la huelga. Pese a las amenazas, Ubaldini encabeza una multitud entre las que se encuentran peronistas, radicales y distintas organizaciones de derechos humanos. Además, la protesta repercute rápidamente en distintas ciudades del interior del país. Miles de personas quieren decirle basta a la dictadura, pero la respuesta no se hace esperar. El gobierno de facto reprime con ferocidad a los manifestantes. Y fuimos detenidos en la calle San José Hipólito Yrigoyen. Era la presa más buscada en ese día para los represores. Miles de personas son heridas y otras detenidas. A pesar de la violencia, la sensación general es que el gobierno militar está muy desgastado. Sin embargo, 3 días más tarde, una noticia sorprende a todos los argentinos. Galtieri anuncia la recuperación por la fuerza de las Islas Malvinas. Compatriotas, hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. La novedad cambia el panorama político. El 2 de abril de 1982, miles de personas salen a celebrar a la Plaza de Mayo. En ese marco se libera a los detenidos por la marcha del 30 de marzo y el gobierno apela a la unidad en nombre de la defensa de la soberanía nacional. Así, el 7 de abril, los dirigentes apresados apenas una semana atrás son enviados a Malvinas como muestra de esta unidad. Se vive una suerte de euforia. El 10 de abril, Galtieri vuelve a hablar frente a una multitud en la Plaza de Mayo. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Pero el optimismo dura poco. 74 días más tarde, la inevitable derrota en Malvinas finalmente sucede. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se elaboró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. La guerra ha terminado. Las fuerzas militares argentinas son derrotadas. Al conocerse el papel de los altos mandos durante el conflicto bélico, el clima social es de desengaño y frustración. Galtieri renuncia y el general Reinaldo Vignone asume la presidencia. Pero la dictadura tiene los días contados. Hacia fines de 1982, los militares han perdido todo el apoyo. Por un lado, se empiezan a conocer los primeros testimonios sobre la represión ilegal de la dictadura. Por otro, la crisis económica, el empeoramiento de las condiciones de trabajo y el cierre de fábricas agitan la protesta social. La CGT Brasil profundiza su lucha. Organiza protestas y movilizaciones de gran masividad. El 6 de diciembre se convoca una huelga general. En esta ocasión, los sindicatos vinculados a la CNT, reunidos en la llamada CGT Azopardo, adhieren por primera vez a una medida de fuerza contra el gobierno militar. 10 días más tarde, se realiza la Marcha por la Democracia, a la que asisten más de 100.000 personas. Durante el año 1983, los trabajadores continúan con sus reclamos y se producen 2 nuevos paros generales, el 28 de marzo y el 4 de octubre, con un muy alto acatamiento. Finalmente,
El 16 de octubre de 1983, 2 semanas antes de los comicios, las dos centrales obreras se unifican. Combativos y dialoguistas confluyen bajo la misma sigla de CGT. Saúl Ubaldini queda a cargo de la conducción. Luego de más de 7 años de horror, se abre una nueva etapa para el movimiento obrero. Según el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, más del 30% de los desaparecidos durante la dictadura son trabajadores. En 1983 comienza un nuevo tiempo en el que los trabajadores continúan con sus luchas, pero nunca más bajo la amenaza de la cárcel o la desaparición, sino en el marco del Estado de Derecho, con profundas heridas, con miles de desaparecidos, con resistencias heroicas, silenciosas, a veces invisibles, pero también con contradicciones y desafíos. El movimiento obrero empieza a recorrer el nuevo camino de la democracia. Atrás quedan la derrota, la sangre y el terror.